Gracias. Buenos días, señor consejero. Bienvenido a la Junta General. ¿Está el Consejo de Gobierno haciendo un seguimiento de la situación del matadero central y del cumplimiento de la declaración institucional aprobada por la Junta General en lo referente a la recolocación de los trabajadores despedidos? Gracias, presidente. Gracias, señoría, por sus palabras. Hemos revisado el cumplimiento de los términos de la declaración institucional, que comprendía fundamentalmente, en lo concerniente a las administraciones, el compromiso de actualizar debidamente para la puesta en marcha de nuevo del conjunto de la actividad vinculada con el matadero central, pues de los permisos, autorizaciones, etcétera. Digamos, el último hito administrativo a este respecto en la competencia que corresponde a la Consejería de Empleo ha sido la actualización del registro industrial para, digamos, poner en orden administrativo el conjunto de las instalaciones y maquinaria del matadero. En lo concerniente a la incorporación de los trabajadores que habían pertenecido a la anterior empresa titular de esta instalación, decir que la senda de actividad del matadero central no ha alcanzado todavía su plenitud, no está desarrollando todas las actividades previstas en principio, si bien conocemos la intención del actual titular de desarrollarlas, y hemos podido comprobar que, digamos, con una plantilla mucho más reducida, aproximadamente una treintena de trabajadores, de las que aproximadamente, como digo, un tercio es recuperado, había trabajado en la anterior empresa. En este sentido, como ustedes saben por la secuencia acaecida, no hay una obligación normativa o exigible al nuevo titular de incorporación de los antiguos trabajadores, si bien éste había asumido ese compromiso y, naturalmente, en un diálogo constructivo pretendemos requerirle que, en la medida de lo posible, cumpla ese compromiso. Sí, señor consejero. Señorías, voy a contar la historia del matadero. Voy a ser breve porque hay muy poco tiempo, pero es una historia interesante. El matadero central de Noreña lo regentaba la empresa Junquera Bobes con 85 trabajadores. En un momento determinado planteó un ERE de extinción, de manera que los 85 trabajadores se fueron a la calle. Los trabajadores dijeron desde el primer momento que las cuentas estaban falseadas. Y la agencia tributaria, 2 años después, reconoció y dictaminó que efectivamente las cuentas se habían falseado por parte de la anterior empresa, de los responsables de la anterior empresa, para facilitar el ERE de extinción y poder echar a los trabajadores a la calle. Los trabajadores, resistiendo, se encerraron, con el abandono también de las organizaciones sindicales mayoritarias, comisiones obreras y UGT, hay que decirlo todo. Se encerraron en el matadero, en las instalaciones del matadero durante 2 años, manteniendo las instalaciones en perfecto estado de revista, cuidadas y también la maquinaria atendida. Fue algo que dijo el propietario actual cuando se hizo cargo de la factoría, de la compañía. Quedó sorprendido del estado en que se habían mantenido las instalaciones durante 2 años, que no solamente se salvaron del pillaje, sino que también se estuvieron manteniendo, realizando una labor de mantenimiento altruista y gratuita, simplemente con la intención de dar continuidad a las instalaciones. El propietario actual de la empresa dijo, nada más llegar, que sería prioritario para él la contratación de los trabajadores porque lo merecían primero porque conocían perfectamente sus funciones, conocían lo que había que hacer allí, conocían mejor que nadie el matadero, hay declaraciones públicas, y luego además por el papel que habían cumplido para salvaguardar las instalaciones de lo que había sido su fábrica, que era su medio de vida. Esta Junta General también se pronunció en el año 2016, en noviembre de 2016, en ese sentido, y decía concretamente que los grupos parlamentarios tenían el deseo unánime de que para la realización de esta actividad se tuviera en cuenta a los nuevos trabajadores. Después de haber empezado la actividad, después de haber facilitado a las administraciones, que nos consta, que se abrieran posibilidades para que empezara a funcionar el matadero central, más de 1 año después, con 30 trabajadores trabajando, solamente 9 de ellos pertenecen a la antigua plantilla de 85 que había en el matadero de Junquera Bobes, y que fueron, hay que decirlo de nuevo, injustamente despedidos. Y hay que decir que lo que dictaminó la agencia tributaria fue incapaz de verlo
el falseamiento de las cuentas, fue incapaz de verlo el Gobierno del Principado de Asturias. Porque no es la primera vez, pero aquí también lo que hizo fue autorizar un ERE y pese a las denuncias que había por parte de los trabajadores, el Gobierno de Asturias no estuvo a la altura de las circunstancias y desde la Dirección General de Trabajo se dio el visto bueno a un ERE que luego resultó fraudulento. Y eso provocó que 85 personas, 85 más a engrosar las listas del paro, se quedaran sin empleo. Muchas de ellas se marcharon, otras están trabajando de manera precaria, pero hay algunos que no tienen ahora mismo ningún trabajo. Y los compromisos, primero que asumió la Junta General, los compromisos que asumió también el empresario, pero también la responsabilidad que tiene el Gobierno por haber provocado que 85 personas se fueran a la calle basándose en la autorización de un ERE que era fraudulento, creemos que obliga a que por parte de su consejería, por parte del Gobierno, se esté a la altura de las circunstancias y se haga todo lo posible por facilitar que unas personas despedidas de su trabajo y que quedaron sin su medio de vida de manera injusta, también por la inacción del Gobierno asturiano, que colaboró en su pequeña medida, pero también colaboró a que eso fuese adelante, que ahora eso se resarza de alguna manera y que encuentren su trabajo. No es el único caso, ya digo, hay que recordar también el ERE de Modultec, pasó algo parecido. El Tribunal Supremo les tuvo que poner en la buena dirección. Pero sí tenemos delante el caso de personas que en Asturias, como otros muchos, se vieron de un día para otro por la voracidad de empresas que lo que quieren es deshacerse de sus compañías, se vieron en el paro y se vieron como ya no tenían futuro. Creemos que el Gobierno asturiano, un gobierno del Partido Socialista, debería recapacitar, debería reflexionar sobre el papel que se tiene también para la nueva legislatura, también para la nueva etapa de gobierno que pudiera venir. El papel que debe cumplir un gobierno a la hora de defender a su gente para no dejarla en la estacada. Porque no vale que haya trabajadores de primera o empresas de primera, trabajadores de segunda y empresas de segunda. Los del Matadero fueron de quinta, no de primera ni de segunda, fueron de quinta, se les dejó absolutamente tirados. Y ahora corresponde que se resarza los errores cometidos y que se dé trabajo conforme pidió esta Junta General, conforme el Gobierno veía y como también veía el propietario. Gracias. Gracias, presidente. Bueno, en primer término decir que compartimos ese análisis. En segundo término decirle, ahora haré unas matizaciones respecto de lo expuesto, decirle que se comparte ese análisis, que el Gobierno requerirá al titular que cumpla su compromiso adquirido de forma voluntaria en aquel proceso de liquidación de la sociedad, pero también decirle que la Administración no dispone de instrumentos ejecutivos, digámoslo así, desde el punto de vista legal, para imponer, digamos, esa readmisión, ¿no? Bien, esta es una primera consideración. La segunda, decir que en su día, en agosto de 2014, si no me falla la información proporcionada, en agosto de 2014 se autorizó un ERTE, un expediente de regulación temporal de empleo, previo acuerdo entre la representación mayoritaria de los trabajadores y la empresa. Después se presentó un plan de viabilidad que planteaba un 40% aproximadamente de despidos de la plantilla en el mes de octubre y finalmente en diciembre de 2014 se planteó un proceso de liquidación. Un proceso de liquidación donde se extingue la totalidad de los contratos de personal que venían prestando servicios con anterioridad, con la anterior empresa, en virtud de un auto dictado por el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Oviedo, de fecha 3 de febrero de 2015. En efecto, en ese auto de liquidación, el Juzgado de lo Mercantil reconoce una liquidación culpable, ¿no? con un dictamen de culpabilidad y articula además una sanción para los antiguos administradores de la sociedad, ¿no? En ese sentido, decirle que, en efecto, nosotros vamos a recordar, vamos a recomendar el cumplimiento de esos compromisos adquiridos por el titular, si bien no disponemos de instrumentos ejecutivos, ¿no? En este caso no ha lugar a un compromiso exigible jurídicamente porque no hay sucesión de empresa y, por tanto, no es de aplicación la legislación en esta materia de sucesión de empresa y, por tanto, readmisión de los trabajadores. Pero sí que con el titular trataremos de requerirle, de reconvenirle que, en la medida de lo posible, cumpla esos compromisos. Eso es lo que podemos hacer. Al respecto de la verificación
de los elementos que dictaminaron la culpabilidad de ese concurso en su día. Desde luego, es la agencia tributaria quien tiene las capacidades para hacerlo. Y desde el punto de vista de la legislación laboral, en aquel momento se había planteado un acuerdo para un expediente temporal de regulación de empleo entre empresa y trabajadores que finalmente no llegó a las consecuencias deseables. En ese sentido, también hay que acotar las responsabilidades en esa materia. No obstante, compartimos la visión en el sentido de procurar, en la medida de lo posible, de que el actual titular asuma, a medida que vaya recuperando la actividad. No olvidemos tampoco, como decía al principio de forma sucinta, que la actividad del matadero no ha sido recuperada en su total integridad y que en esos procesos de ampliación de actividad irá, esperemos, incorporando trabajadores del anterior titular.